Hola a todos, no sé si estás grabando esta cosa, es una prueba. Soy un neófito en esto, sí, aunque muchos me consideran neófito también en el asunto de los temas bíblicos, pero bueno, me gusta hacer reflexionar a las personas y en esta oportunidad, desde una playa de aquí, de este pequeño pueblo o ciudad de Tocopilla, quiero mencionar el tema de si Jesucristo es el ángel Miguel o arcángel, como también se le dice en las escrituras. Espero me estén escuchando bien y quiero empezar diciendo que en la Biblia, en Daniel 12:1, nosotros leemos que Miguel es el ángel que está siempre mostrando favor al pueblo de Daniel. En resumidas cuentas, si uno pregunta quién es el ángel encargado de favorecer, proteger en todo sentido a Israel en los tiempos antiguos, Miguel. Y uno puede analizar en el contexto bíblico lo que ocurre aquí en Éxodo y se va a dar cuenta de muchas veces en que el pueblo de Israel, desde que va saliendo de Egipto, es protegido por un ángel que tiene el nombre de Dios incorporado, dice la Biblia. Dice Jehová, mi nombre está dentro de él. Ese ángel está mencionado en varios pasajes de Éxodo como alguien que iba en la nube, posicionando la nube, por ejemplo, detrás del campamento de Israel para que los egipcios no llegaran hacia ellos. Y también los acompañó cuando atravesaron el Mar Rojo. Los acompañó en el momento del hambre para dar el maná. Estuvo allí cuando hubo que sacar agua de la roca 2 veces. No nos confundamos con los relatos. Una vez fue apenas salieron ya de Egipto, estaban recién en el desierto, y otra vez fue cuando ya habían pasado esos 40 años de andar por el desierto vagando. Entonces el que andaba allí era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se menciona allí. Y Jehová dice que tiene el nombre de él dentro de él. Es interesante que dentro de muchos evangélicos se reconoce que el ángel de Jehová es el Hijo de Jehová, aquel que nosotros le llamamos también Jesucristo, que es el nombre más conocido con el que lo llamamos desde que vino a la tierra, obviamente, es el nombre que más usamos. Y este ángel de Jehová tenía el nombre de Dios dentro de él, y nosotros vemos que cuando vino Cristo a la tierra, su nombre fue Jesús, que significa salvación es de Jehová, o Jehová es salvación. Ahí está el nombre de Dios dentro de él. Pero una de las cosas interesantes es que si uno lee, por ejemplo, 1 Corintios 10:4, 1 Corintios 10 del 1 al 4, se va a encontrar que los mismos asuntos mencionados ahí en Éxodo, de cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando la nube los protegía, cuando eran alimentados del maná, cuando eran saciados de la sed que tenían mediante el agua. Ahí se menciona que todas estas cosas obviamente no eran asuntos naturales, sino que eran porque Cristo iba con ellos. Cristo iba con Israel. O sea que el ángel que tenía el nombre de Dios dentro de sí y que iba protegiendo a Israel era Jesús. Jehová es salvación. Jehová estaba mostrándose como salvación allí, en el tiempo de Israel. Pero ¿qué se le dijo a Daniel? En Daniel capítulo 12, versículo 1, que Miguel es el ángel que está favoreciendo a Israel. O sea, Miguel y Jesús es la misma persona. Hay más evidencia de que son la misma persona en el hecho de que, por ejemplo, cuando él estuvo aquí en la tierra, se encontró una vez con el hombre que estaba poseído de demonios, que se le ubica el nombre de Legión, y cuando él expulsó a los demonios, antes de que se fueran a la piara de cerdos, los demonios estaban aterrados cuando vieron a Jesús, porque sabían que Él es el que los abisma. Él es el designado para abismar a los demonios, y pensaban que se les había adelantado el plazo, que en realidad lo iban a abismar en ese momento, y le ruegan, en Lucas 8:31 si no me equivoco, le ruegan que por favor no los abisme. Claro, Jesucristo no los abisma, lo lanza al mar mediante una piara de cerdos, pero lo interesante es que ¿quién es el que abisma a los demonios?
Cuando uno va a Revelación o Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, uno puede notar que el que abisma a los demonios es un ángel. Es un ángel que tiene una corona, incluso se menciona en la Biblia. Y este ángel que abisma a los demonios es el mismo que los demonios mostraron el temor cuando lo vieron en persona allí, en Lucas 8:31, Jesucristo. Jesucristo es el ángel de Jehová, cuyo nombre, angelicalmente hablando, es Miguel. Recordemos que los nombres son idóneos conforme al papel o función que se desarrolla. Por ejemplo, el Hijo no se llamaba Jesús antes de venir. Jesús fue puesto aquí como nombre a él porque Jesús significa Jehová es salvación. Y se le da aquí cuando nace, aquí en la tierra como ser humano, porque trae la salvación de Jehová. Y Cristo se le añade desde el momento en que es ungido, porque Cristo significa ungido. Por eso se le llama Jesucristo. O sea, los nombres tienen que ver con un propósito que se está desarrollando en algún momento específico. De manera que cuando nos salimos del contexto terrenal y nos vamos, por así decirlo, al contexto celestial, nos damos cuenta que el Hijo de Dios cumplía la función de protector, por ejemplo, de su pueblo, defensor de la soberanía de Dios, y en ese sentido se llama Miguel. Miguel es el que protege y lucha contra todas las adversidades. Miguel es el que abisma a Satanás y a los demonios. Sin embargo, cuando los demonios lo ven aquí a Jesús, olvidándose de que es otro nombre el que tiene por el momento, ubican a la persona. Saben que esa es la persona que los iba a abismar. Y de hecho en la profecía se muestra a este ángel abismando a los demonios. Hay más evidencias de esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 25 y 28, se habla de que los muertos resucitan o vuelven a vivir gracias a oír la voz de Jesús. En Juan 5, 25 y 28. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, vemos que los muertos son levantados cuando escuchan una voz de arcángel. Entonces, ¿qué voz es la que escuchan los muertos para poder volver a vivir? Juan dice que es la de Jesús. En los Tesalonicenses se habla de que escuchan una voz de arcángel, porque es el mismo individuo, la misma persona, el mismo ser poderoso espiritual. Hay más evidencias que obviamente aquí hablando extemporáneamente se me escapan, pero hasta el momento hemos mencionado 3. El ángel, que es el ángel de Jehová, protector de Israel, es mencionado en 1 Corintios 10, 1 al 4 como Cristo, aunque Daniel 12:1 le dice que es Miguel. En los Tesalonicenses vemos que la voz que escuchan los muertos para vivir es la voz de arcángel, aunque Juan dice que es la voz de Jesús. Los demonios cuando ven a Jesucristo se asustan porque creen que los va a abismar en ese momento. Lo reconocen como aquel que los abisma, aunque Revelación lo presenta a él como un ángel. Por lo tanto, ¿no les da esto a pensar a ustedes, amigos evangélicos, que cuando un testigo de Jehová les habla de este asunto, no está torciendo la Biblia, sino que se la está explicando? Piénsenlo. No hay 2 seres que resucitan a las personas. Uno era el que iba protegiendo a Israel. Uno es el que abisma. Ahora piensen ustedes en la guerra en los cielos. Dice Revelación capítulo 12, versículos 7 al 9, que estalló guerra en los cielos y el que echó a Satanás y los demonios, este no es el tema de cuando se le abisma, este es un tema anterior. Cuando hay esta guerra, el vencedor y el que expulsa a Satanás y los demonios desde el cielo es Miguel. Revelación capítulo 12, versículos 7 al 9. Y dice allí que lo logra con sus ángeles, Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles. ¿Por qué Miguel y sus ángeles? Porque Miguel es arcángel y Arc es jefe o gobernante de los demás ángeles. Por lo tanto, los ángeles siguen la autoridad de Miguel. Son ángeles, por así decirlo, de Miguel. Sin embargo, en Mateo capítulo 24 y 25, cuando se habla de la venida de Jesucristo, se dice que Jesucristo viene con sus ángeles. Jesús y sus ángeles, Miguel y sus ángeles. En la segunda, los Tesalonicenses 1, 8 al 10, si no me equivoco, se habla de cuando viene el Señor Jesucristo en fuego llameante con sus ángeles. Bueno, uno se pregunta entonces, en base a los Tesalonicenses, en base a Mateo y en base a Revelación, ¿quién es el líder de los ángeles? En Revelación se dice Miguel.
En Mateo se dice Jesús, o Hijo del Hombre, que es lo mismo. Y en los Tesalonicenses se habla del Señor, que es Jesús. No son tres ni dos líderes, es uno. Lo que pasa es que está siendo identificado con sus distintos nombres según la función que esté realizando en determinado momento. Así es que, si se fijan, tenemos ya prácticamente, si no me equivoco, 4 aspectos que mencionan a Jesucristo como Miguel. El ángel que protegía a Israel, Daniel 12.1 lo identifica como Miguel, y 1 Corintios 10.1 al 4 lo identifica como Cristo. El miedo de los demonios a ser abismado identifica a aquel personaje poderoso como Jesucristo en Lucas 8.31, pero en Revelación 12.1 al 3 lo identifica como un ángel. La voz de los muertos que oyen en Juan 5.25-28 lo presenta como la voz de Cristo, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4.16 lo presenta como voz de arcángel. Y el que comanda a los ángeles en Revelación se menciona que es Miguel, mientras que en Mateo se menciona que es Cristo, y en 1 Tesalonicenses también, segunda los Tesalonicenses 1.8, se menciona también que es el Señor Jesucristo. La Biblia no está indecisa tratando de decir, bueno, ¿y quién es el que hace estas cosas? No, está identificando en distintos asuntos al mismo personaje, aunque se le hable con distintos nombres. Es el mismo. Así es que espero que lo razonen y obviamente que busquen los versículos de la Biblia que hablan de este tema y vean si lo que yo les he dicho es creíble o no, pero sepan que cuando un testigo de Jehová le habla de estas cosas, a ustedes evangélicos, no está torciendo, sencillamente le está mostrando pasajes que a lo mejor ustedes mismos no habían leído. Fue un placer hablar un poquito de este tema, hasta luego.